El hermano de ella vivió en mi casa sin pagar alquiler durante meses, luego me dijo, debes respetar las reglas de la casa de mi hermana. Yo solo asentí. Pero cuando les di a ambos un aviso formal de desalojo de 30 días, aprendieron de quién era realmente la casa. Todo llegó a un punto crítico por un termostato. Esa es la parte más ridícula. No una gran traición, sino la temperatura de mi propia casa. Una casa que compré con mi propio dinero 5 años antes de conocer a mi novia Sara. Su hermano Kevin ha estado viviendo con nosotros durante 4 meses. El acuerdo original, negociado por una Sara llorosa, era que él se quedaría 1 mes, quizás 2 como máximo, mientras se recuperaba después de perder su trabajo. En los 4 meses transcurridos desde entonces, lo único en lo que Kevin se ha recuperado es en mi sofá, donde se ha fusionado exitosamente con los cojines. Su único trabajo parece ser pionero en nuevos métodos de dejar un rastro de envoltorios de bocadillos a su paso. Anoche llegué a casa del trabajo, un largo día de 12 horas en una obra de construcción, para encontrar la casa a una agradable temperatura de 80 grados. Era como entrar en una jungla. Kevin estaba tirado en el sofá en pantalones cortos jugando un videojuego en mi televisor de 75 pulgadas, con una gota de sudor en la frente. ¿Qué pasa con el calor?, pregunté, tratando de mantener el agotamiento fuera de mi voz. Él ni siquiera pausó su juego. ¿Sentiste frío, amigo?, dijo. Me acerqué al termostato y lo bajé a un más razonable 70. Unos segundos después, el aire acondicionado se encendió con un suspiro de alivio. Kevin pausó su juego. De hecho, se giró y me miró, con el rostro como una máscara de molestia. Amigo, ¿qué estás haciendo? Lo tenía puesto ahí por una razón. Aquí hace 80 grados, Kevin. No estoy pagando para que el aire acondicionado enfríe todo el vecindario. Y fue entonces cuando lo dijo. La frase que los futuros historiadores señalarán como el momento preciso en que terminó mi relación. Se puso de pie, sacó pecho y con una cara completamente seria me dijo, mira, amigo, tú también eres un invitado aquí. En cierto modo, debes respetar las reglas de la casa de mi hermana. Me quedé mirándolo. La pura y descarada audacia de eso era impresionante. Era como una obra de arte. Las palabras simplemente flotaron en el aire, brillando con una especie de majestad surrealista e idiota. Mi casa, la que tiene mi nombre en la escritura, la que pago la hipoteca, los impuestos y las facturas de servicios públicos ridículamente altas, ahora era la casa de su hermana, y yo necesitaba respetar las reglas. Sara entró de la cocina en ese momento, sosteniendo un tazón de palomitas de maíz de microondas, claramente para Kevin. Vio la tensión. ¿Qué está pasando? Tu hermano acaba de informarme que esta es tu casa y que tengo que seguir sus reglas, dije, con la voz completamente inexpresiva. Sara simplemente puso los ojos en blanco, pero no hacia él, sino hacia mí. Oh, Dios mío, no seas tan dramático, dijo. A él simplemente le gusta un poco más cálido. No seas un bebé por eso. Ella no me defendió. No corrigió a su hermano gorronero. Se puso de su lado. En ese momento, todo encajó. No eran 2 problemas separados. Eran un equipo, una entidad parasitaria que se había adherido a mi vida. No me veían como un socio o un anfitrión, sino como un recurso, un propietario inconveniente que casualmente vivía en su casa. No discutí. No grité. Solo miré a Kevin, luego a Sara. Asentí lentamente. Tienes razón, dije. Mi error. Pasé junto a ellos, subí a nuestro dormitorio y cerré la puerta. Probablemente pensaron que habían ganado. Probablemente pensaron que estaba de mal humor y que se me pasaría por la mañana. Se equivocaron. Ya no estaba enojado. Era arquitecto y estaba dibujando en silencio y metódicamente los planos para su eliminación completa y total de mi vida. Me senté en mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Lo primero que hice fue buscar un abogado de propietarios e inquilinos. Lo segundo que hice fue buscar el proceso legal de desalojo adecuado en mi estado para un inquilino a voluntad, que es en lo que se habían convertido. Pensaron que estaban poniendo las reglas. No tenían idea de que estaban a punto de ser presentados a un libro de reglas mucho más oficial, y yo iba a disfrutar leyéndoselo. Actualización 1.
Ha pasado una semana desde la gran cumbre del termostato del martes pasado. La respuesta a mi publicación original fue abrumadora. Gracias por confirmar que, de hecho, no soy el loco aquí. El día después de que Kevin declarara mi casa un estado soberano gobernado por su hermana, tuve una consulta con un abogado. Era un tipo inteligente y sensato que confirmó lo que mi investigación me había dicho. Dado que Sarah y Kevin habían vivido en la casa durante más de 30 días y habían establecido residencia, recibiendo correo aquí, etc., no podía simplemente cambiar las cerraduras. Tuve que seguir el proceso formal de desalojo. Fue un inconveniente menor, pero hacerlo según las reglas haría que el resultado final fuera legalmente inexpugnable. Eso era todo lo que importaba. Mi abogado redactó 2 avisos formales idénticos de 30 días para desalojar. No una carta amistosa, un documento legal oficial que citaba la terminación del arrendamiento con sus nombres completos y una fecha de mudanza exactamente 30 días después de la fecha de entrega. Elegí entregarlos el viernes por la noche. Quería que su fin de semana se arruinara tal como ellos habían arruinado tantos de los míos. Llegué a casa del trabajo y los encontré en sus posiciones habituales. Sarah en su computadora portátil en la mesa de la cocina comprando en línea y Kevin en el sofá gritando a adolescentes en su videojuego. No dije una palabra. Simplemente me acerqué a Sarah y coloqué el documento doblado encima de su computadora portátil. Luego me acerqué al sofá y coloqué el otro en el pecho de Kevin. ¿Qué es esto?, preguntó Sarah, molesta por la interrupción. Es un aviso legal, dije con calma. Deberías leerlo. Ella lo desdobló. Sus ojos escanearon las primeras líneas, la jerga legal, las palabras en negrita, aviso de desalojo. Su rostro pasó de confundido a pálido y luego a un rojo intenso y manchado. ¿Qué es esto?, finalmente susurró, con la voz temblorosa. ¿Me estás desalojando? Kevin había pausado su juego y estaba leyendo su propia copia. Amigo, ¿qué diablos? No puedes desalojarnos. Esta es la casa de Sarah. La ilusión era aparentemente terminal. No, Kevin, dije, con la voz tan fría y firme como pude. Esta es mi casa. La escritura está a mi nombre. La hipoteca está a mi nombre. Las facturas están a mi nombre. Ambos son inquilinos a voluntad. Y su arrendamiento ha sido terminado. Tienen 30 días para desocupar el local. Todo es perfectamente legal. Sarah finalmente encontró su voz. Y era varios tonos más alta de lo habitual. ¿Estás terminando nuestra relación por el termostato? ¿Estás loco? ¿Me estás echando por una estúpida pelea? No, Sarah. Dije que el termostato era solo un síntoma. Estoy terminando esto porque tú y tu hermano han dejado claro que me ven como una billetera andante, no como un socio. Estoy terminando esto porque tu hermano, un hombre que no ha contribuido con un solo dólar a este hogar, tuvo la audacia de decirme que respetara las reglas en mi propia casa. Y estoy terminando esto porque te quedaste ahí y lo defendiste. Esto ha estado gestándose durante mucho tiempo. Las lágrimas comenzaron entonces, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura y frustrada rabia. Empezó a gritar sobre los años que había invertido en nuestra relación. Como yo era un monstruo cruel y sin corazón. Kevin intervino, farfullando sobre sus derechos y cómo iba a demandarme. Yo simplemente me quedé allí y los dejé desahogarse. Cuando finalmente terminaron, dije, el aviso es legal. Se ha presentado una copia ante el tribunal. Tienen 30 días. Les sugiero que empiecen a empacar. El resto del fin de semana fue un infierno viviente, que es exactamente lo que esperaba. Lo intentaron todo. El tratamiento silencioso, las llamadas telefónicas ruidosas y directas a su madre donde Sarah sollozaba sobre cómo los estaba echando a la calle sin razón. Su madre me llamó, por supuesto, y yo le expliqué la situación con calma. Ella intentó hacerme sentir culpable, pero yo seguía repitiendo, tienen 30 días. Mi decisión es final. La casa se ha dividido ahora en campamentos armados. Se han atrincherado en la habitación de invitados y en la antigua oficina de Sarah. La atmósfera está cargada de resentimiento. Creen que esto es una negociación. Creen que me romperé. Están a punto de aprender lo equivocados que están.
Quedan 28 días. Actualización 2. Llevamos 20 días del periodo de desalojo de 30 días, y las tácticas de desesperación se han intensificado de maneras casi cómicas. Realmente creyeron que cedería. Cada día que no lo hago, su pánico aumenta. La primera semana fue de guerra psicológica. Dejarían deliberadamente desorden en la cocina. Usarían cada plato y los dejarían en el fregadero. Pondrían música a todo volumen desde la habitación de invitados a todas horas. Yo no me involucré. Compré platos de papel, puse un candado en la puerta de mi dormitorio e invertí en unos muy buenos auriculares con cancelación de ruido. Cada desorden que hacían, lo fotografiaba, fechaba y guardaba en un archivo llamado evidencia. Cuando la agresión pasiva no funcionó, Sara cambió a la manipulación emocional. Dejaría fotos antiguas nuestras por la casa. Intentaría iniciar conversaciones sobre los buenos tiempos. Incluso intentó cocinarme mi comida favorita una noche y actuar tan fuera de lugar que me quedé momentáneamente atónito. Me equivoqué, dijo, con la voz suave y suplicante. Podemos arreglar esto. Solo rompe esos papeles. Deja que Kevin se quede un poco más hasta que encuentre un trabajo. Podemos volver a como eran las cosas. La persona con la que estabas se ha ido, Sara, le dije, sin tocar la comida. Tú y tu hermano lo mataron. Les quedan 22 días. El mayor cambio ocurrió cuando se dieron cuenta de la realidad financiera de su situación. Yo, por supuesto, había separado inmediatamente todas nuestras finanzas. La cuenta conjunta fue cerrada. Su tarjeta de crédito suplementaria fue cancelada. Cambié todas las contraseñas de los servicios de streaming, la cuenta de Amazon, todo. El tren de la holgura no solo se había ido de la estación, sino que había sido desmantelado y vendido como chatarra. El trabajo a tiempo parcial de Sara como consultora de redes sociales apenas le da para cubrir el pago de su coche y su adicción a las compras en línea. No es ni de lejos suficiente para permitirse un apartamento de 2 habitaciones para ella y su hermano holgazán. Kevin, resulta que no ha solicitado un solo trabajo en los 4 meses que ha vivido aquí. Su plan para recuperarse aparentemente involucraba mis pies y mi billetera. La semana pasada, intentaron un enfoque más directo. Llegué a casa y encontré a Sara, Kevin y sus padres sentados en mi sala de estar. Una emboscada. Michael, comenzó su padre, tratando de sonar razonable. Creemos que esto ha ido demasiado lejos. Ya dejaste claro tu punto. Sara lo siente. Ahora, seamos adultos y rompamos este tonto aviso de desalojo. No hay nada de tonto en ello, dije. Es un documento legal y no está sujeto a discusión. Estás echando a mi hijo a la calle, gritó su madre. Tu hijo es un hombre de 30 años que ha estado viviendo de mí durante 4 meses, respondí. Él es tu responsabilidad, no la mía. Dentro de 12 días, será tu problema a resolver. La conversación degeneró a partir de ahí. Me acusaron de ser cruel, de traicionar a Sara. Simplemente no podían comprender el concepto central. La comodidad de sus hijos no era mi obligación legal o moral. Habían jugado tan mal sus cartas que habían perdido todo el juego. Mientras se iban derrotados, su padre me apartó. Te arrepentirás de esto, Siseo. Lo único que lamento, dije, mirándolo fijamente a los ojos, es no haber hecho esto hace 3 meses. Ahora están en un estado de actividad frenética. Finalmente están buscando apartamentos y descubriendo que su presupuesto les permite una caja de zapatos en una mala parte de la ciudad. La realidad de lo que han perdido, un hermoso hogar gratis, se está derrumbando sobre ellos. Quedan 10 días. Ya he comenzado a abastecerme de cinta de embalaje y cajas. No para ellos, para mí. Planeo hacer una limpieza profunda y purificación profesional de toda esta casa en el momento en que se vayan. Última actualización. La cuenta regresiva de 30 días ha concluido y los parásitos han sido desalojados. Escribo esto desde mi casa benditamente tranquila, limpia y vacía. La sensación de paz es indescriptible. Los últimos 10 días fueron un borrón de patéticos regateos y un frenético embalaje. Finalmente se dieron cuenta de que no estaba mintiendo. Cuanto más se acercaba la fecha límite, más su rabia arrogante era reemplazada por una especie de patético lamento de miedo.
No pudieron encontrar un apartamento que consideraran adecuado con su presupuesto, lo cual fue un shock para ellos. Aparentemente, la mayoría de los propietarios esperan que los inquilinos tengan un ingreso estable y un buen puntaje de crédito, dos cosas que les faltaban como equipo. El último día, no corrí riesgos. Como mi abogado me había aconsejado, un alguacil estaba programado para llegar al mediodía, el momento exacto en que el desalojo se hacía legalmente exigible para supervisar su desalojo y evitar cualquier drama de último minuto o destrucción de la propiedad. Todavía estaban tirando frenéticamente cosas en bolsas de basura cuando el alguacil llamó a la puerta. La vista de un oficial uniformado en el porche pareció aplastar finalmente su último rastro de resistencia. La lucha había desaparecido por completo de sus ojos. Verlos sacar sus muebles baratos y sus bolsas de ropa de mi casa fue una experiencia surrealista. Cada caja que sacaban se sentía como un peso físico que se me quitaba de los hombros. Sus padres llegaron en una guaula alquilada. Sus rostros serios y enojados. Ni siquiera me miraban. Simplemente ayudaron a sus hijos derrotados a cargar sus vidas. El momento final más satisfactorio llegó cuando Kevin estaba sacando la última caja. Se detuvo en el porche, me miró y con una mueca de desprecio dijo, «Te vas a sentir solo en esta casa grande tú solo». El ayudante del sheriff, un tipo grande con una expresión inexpresiva, solo levantó una ceja. «Hijo», dijo, con la voz rebosante de aburrimiento. «Creo que se las arreglará». El rostro de Kevin se puso rojo brillante y se escabulló. Fue un final perfecto y discreto para su reinado de terror. El resultado ha sido exactamente lo que se merecían. Regresaron a vivir con sus padres. Por lo que he oído a través de un amigo en común, es un completo desastre. La pequeña y tranquila casa suburbana de sus padres se ha convertido en una zona de guerra. Kevin y Sarah, acostumbrados a vivir en mi espaciosa casa sin reglas, están irritados bajo el techo de sus padres. Según los informes, todavía están desempleados, todavía tienen derechos, y ahora son el problema de sus padres. Aproximadamente un mes después de que se fueron, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Era su madre. No fue una diatriba enojada. Fue una simple frase. Creo que ahora lo entiendo. No respondí. Mi venganza no fue ruidosa ni explosiva. Fue tranquila, legal y absoluta. No solo los eché. Los obligué a enfrentar las consecuencias de su propio derecho. Pensaron que el mundo, y específicamente, yo les debíamos una vida cómoda. Aprendieron que una vida de comodidad es algo que se construye, no algo que se chupa de los demás. Tuvieron un boleto dorado y lo tiraron porque eran demasiado arrogantes para estar agradecidos. He pasado el último mes recuperando mi espacio. Hice que pintaran toda la casa de nuevo. Vendí el sofá que Kevin había colonizado y compré uno nuevo. Puedo configurar mi termostato a la temperatura que me dé la gana. El silencio es la mejor parte. Sin videojuegos ruidosos, sin suspiros pasivo-agresivos, sin la sensación de ser usado. Intentaron hacer suya mi casa. Intentaron hacer de sus reglas mis reglas. Pero al final, un trozo de papel, una escritura y luego un aviso de desalojo fue más poderoso que toda su ilusión y derecho combinados. No solo aprendieron de quién era la casa. Aprendieron lo que cuesta perder un hogar que nunca merecieron en primer lugar. Y eso, mis amigos, es una lección a la que no se le puede poner precio.